Un saludo para todos. Estoy aquí para grabar el segundo video sobre la vida de Anton Chejov, siguiendo este libro de Irene Nemirovsky, La vida de Chejov. Tal vez si estás aquí ya viste el primer video donde hablamos sobre la primera etapa de la vida de Chejov, su infancia y su posterior llegada a Moscú, ya cuando se va a instalar y a empezar su carrera de medicina y sus primeros escritos. Hoy vamos a abarcar este periodo de 1886 a 1896, aunque tal vez aparezca algún dato posterior a esta fecha. Eso sucede porque la autora del libro, Irene Nemirovsky, es alguien que compuso un libro un poco libre de un rigor cronológico, más bien se deja llevar un poco de su ánimo y nos va presentando al autor de una manera sí ordenada, pero no estrictamente cronológica. Yo he hecho este trabajo de exposición ordenando un poco los temas para hacerlos más fáciles a la hora de exponer, pero en el libro esto va como un poco más caótico, va apareciendo un comentario sobre su literatura, algo sobre su muerte, luego un comentario sobre su vida amorosa, algo sobre la familia, luego un acontecimiento de una época en específico y así. Yo, como dije antes, he tratado como de agrupar temas para hacerlo fácil de exponer. Bueno, si no has visto el primer video, te invito a que lo veas y porque allí abarcamos esa primera etapa. Entonces vamos a enfocarnos en esta segunda etapa y vamos a comenzar. Pasemos la diapositiva y miremos qué tenemos para exponer hoy. Bueno, tenemos acá estos temas de desarrollo en esta exposición. La carta, el primer video termina anunciando que hay un hecho, un acontecimiento que transforma por completo la vida de Antón y eso tiene que ver con una carta de la cual vamos a hablar hoy. La transformación literaria, cómo cambia su escritura de estos primeros cuentos de humor cortos, ligeros, a una escritura más grave y madura. Luego el teatro, cómo Antón incursionó en este mundo del teatro, sus éxitos y fracasos. Ahí aparece Ivanov, El oso y la gaviota principalmente, que son de las obras que el autor habla en este tramo del libro. Luego los viajes, Antón pudo viajar y estos viajes significaron para él grandes experiencias que también de algún modo influyeron en sus escritos. Hablaremos de lo que la autora llama una etapa sombría, un periodo en la vida de Antón que afecta también su escritura. Hablaremos del análisis literario. Con esto quiero decir que la autora somete a Antón como a una especie de descripción o análisis donde presenta características muy propias de la escritura de Chejov, en este caso comparándolo con Guy de Maupassant. Luego amplío esta información. Tenemos la amistad con Suvorin, este editor, una amistad clave en la vida de Anton Chejov, que le va a traer cosas positivas y negativas en su carrera como escritor. Luego tenemos Melihovo, esto tiene que ver con una finca que él compró, una casa de campo, y esta experiencia en la casa de campo también es significativa en la vida de Anton Chejov, por eso está ahí como un tema. Por último, una crisis de salud de varias que él vivió. Él comenzó a tener estas toses, esta tos con sangre a muy temprana edad, como a los 24 años ya había tenido una experiencia de estas y él sabía, pues también estaba estudiando medicina, su hermano tenía tuberculosis, él sabe lo que le está ocurriendo y él vive con esta enfermedad, pero hay momentos muy críticos como este del que vamos a hablar hoy. Bueno, esos son los temas, vamos a profundizar en ellos. Bueno, el que aparece en pantalla es Grigorovich, un escritor ruso reconocido en su época, exitoso, no al nivel de otros grandes, Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, pero sí influyente, sobre todo
tengo entendido que sus dos primeras novelas, cierta denuncia de este sistema de servidumbre, el hombre se ganó un nombre, un prestigio en el mundo de las letras en Rusia. Anton Chejov recibe una carta de este hombre el 25 de marzo de 1886. Y esta carta va a ser definitiva, va a marcar un antes y un después en la vida de Anton Chejov. ¿Por qué? Porque esta carta tiene un efecto sobre Chejov como escritor, ya que lo llena de ánimo, lo llena de confianza y lo invita a un camino de autoconocimiento que va a transformar toda su escritura. Voy a leer un fragmento de la carta de este Grigorovich. En la carta él es muy elogioso, reconoce en Antón un talento, le dice que goza de su escritura, que encuentra que su escritura tiene pasajes que muestran que detrás de esas líneas humorísticas hay algo más, hay un escritor con un talento superior que debería enfocarse en escribir más despacio y bueno, en dejar madurar un poco más los textos. Para Antón esto es muy importante porque aunque él parece que reconocía en sí mismo una cualidad para escribir, sabía que podía escribir de una manera que no muchos lo pueden hacer, no tenía como una confirmación de alguien al que él le diera un valor, a quien él considerara alguien competente para confirmarle eso, y este escritor Dmitri Grigorovich se convierte en esa confirmación que llena a Antón de confianza para luego tratar de mejorar sus escrituras y para dedicarse más a ellas. Vamos al fragmento de la carta. Dice así: no voy a leer toda la carta, tampoco es muy extensa, pero haré lo posible siempre para que el video quede más sintético de lo que en realidad termina siendo. Dice Grigorovich: lo necesario para... Le dice, si no responde a estas esperanzas, se hará culpable de un gran pecado moral. Le dice pues que si él no se entrega a la escritura, está cometiendo un pecado moral porque tiene un talento que tiene que aprovechar. Entonces luego dice, lo necesario para lograr es esto: respetar el talento, que tan rara vez se recibe para compartir. No se precipite. Desconozco su situación económica. Si es usted pobre, más vale que pase hambre, como la pasamos nosotros en otros tiempos. Reserve sus impresiones para una obra pensada, madurada, escrita no de un tirón, sino durante las benditas horas de la inspiración. Una sola obra hecha así será 100 veces más apreciada que cientos de bonitos cuentos desperdigados por las revistas. Obtendrá el premio de una sola vez. Llamará la atención de la gente refinada y, luego, de todo el público lector. Me han dicho que sus relatos están a punto de aparecer en libro. Si es bajo el seudónimo Chejov T., le ruego encarecidamente que telegrafíe al editor para que los publique con su verdadero nombre. Tras sus últimos cuentos en el Nuevo Tiempo, tras el éxito del Cazador, ese nombre será bien recibido. Bueno, esta carta es clave. No leí la parte donde el Grigorovich expresa a Chejov la admiración y le dice los aciertos de su escritura. Me quedé en esta segunda parte porque es la que lleva a Antón a transformar sus escritos. Antón responde a esta carta con otra carta. Miren que Grigorovich lo invita a escribir menos y mejor, pero le dice esta condición económica, ¿cierto? No sé cuál es su condición económica porque se dice que Chejov, pues estos primeros escritos sí eran muy importantes para él a nivel económico, porque él carga con la familia. Ya hemos visto que él es un hombre muy familiar, de alguna manera asume el liderazgo de esa familia, se vuelve una especie de padre de la familia en términos de ser proveedor, y no solo eso, de guía, de acompañante, bueno, de muchos términos.
Él entonces tiene una condición económica que no es fácil y por eso esos tantos escritos humorísticos que escribe tan fácil y en tanta cantidad, para él son vitales. Y él en la carta le responde a Grigorovich que no puede dejar de escribir en esos términos en el momento porque lo necesita. También he de decir aquí que, aunque él está muy agradecido con Grigorovich, este proceso no va a ser un proceso tan rápido, va a ser un proceso más bien lento en su escritura, en esta transformación que llamamos, que luego hablaremos de ella. Y este libro que va a aparecer, al que Grigorovich le dice que le quite el seudónimo y lo firme con su propio nombre, creo que es el de Relatos Abigarrados o Cuentos Abigarrados, y Anton Chejov le responde en la carta que ese seudónimo ya no puede desaparecer porque el libro ya está en la imprenta, ya lo están sacando. Entonces, esos dos primeros libros de Chejov, de compilación de cuentos, van a aparecer con su seudónimo y no con su nombre personal. Bueno, ¿qué más decimos aquí de esta parte? No, ya yo creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos como una explicación de cómo se dio esa transformación de su escritura o qué caracteriza su escritura teniendo en cuenta esos dos periodos. En el primero, que vemos a Anton Chejov ejerciendo una autocrítica, él critica, incluso en la carta a Grigorovich, critica sus propios cuentos humorísticos, dice que son cosas que él hace muy rápido, que no pule mucho, lo cual puede ser cierto, pero eh, también vemos que en algunos de esos primeros escritos ya se destaca una genialidad que, que no tiene cualquiera en la escritura, esa cualidad de ser tan sintético, de aprovechar también cada línea, de generar un efecto humorístico muy singular. Bueno, eso Chejo mismo se critica ahí, pero no creo que sea la valoración final de esa etapa de su escritura. El sentido del humor como cualidad en su escritura lo señala la autora Irene Nemirovsky. El pudor, y esto es una cualidad que la autora señala como esa capacidad que tiene el escritor de poner cierto límite a su yo más, como dijéramos, más superficial, y da paso a un yo que le permite comprender más a los otros, que entra más en un juego como intersubjetivo o de empatía con los demás, y eso lleva a la escritura a otro nivel. Luego tenemos la economía de medios, esta capacidad de Chekhov de, con muy pocas palabras, muy pocas líneas, construir caracteres de personajes, definir situaciones. Esa imagen que tenemos ahí al lado izquierdo es la imagen de su primer libro de relatos, donde se compilan relatos. En el lado derecho vemos que la autora destaca en Chekhov esto de él escribir de una manera no doctrinal. Chekhov no está enseñando, no está dando cátedras de moral, no está lanzando una prédica. A ella le parece esto muy característico de él, pero señala que a veces cuando incurre un poco en este tipo de discurso se nota falso. Dice Chekhov, nos cuenta en este proceso de cambio, porque ya le empieza a ganar cierta fama, sus textos empiezan a ser esperados, hay una expectativa con sus publicaciones. Chekhov habla de sentir una presión que le molesta al escribir, que no es placentera de sentir. Tanto que él dice que en una carta dice que es como si le movieran el codo cuando está escribiendo. Esta transformación entonces se puede ver, por ejemplo, en un relato como La Estepa, que aparece ahí en la diapositiva. La Estepa es un relato muy largo que divide mucho a la crítica. Algunos dicen que es un cuento no bien logrado, otros señalan que tiene grandes aciertos. Yo recuerdo este relato como un relato como que no termina
de amalgamarse, es como si fueran unos trocitos que si tienen un hilo conductor y si tienen algo que digamos que los fija, pero es como que hubiese quedado suelto. Es mi impresión como lector, pero la autora valora bien este relato, dice que tiene fragmentos muy bien logrados. Este cuento está inspirado en un viaje que él hizo después de 7 años de no ir a su pueblo natal, Taganrog. Él regresa y eso le da una experiencia, tal vez la distancia también de haber estado por fuera de este lugar tanto tiempo, y le permite como una especie de tono melancólico, capturando algunas imágenes eh, que, que hacen ese Chejo que conocemos más en su etapa final. Bueno, la seriedad del escritor, ese tono de seriedad que él va tomando y que se va tomando sus escritos, ¿cierto? De ese tono juguetón a un tono como frío. Y luego, esto de lo prolífico y lo abundante, que fue característico en Chejo durante toda su carrera como escritor. Él publicaba mucho, sus cuentos son cientos de cuentos. Bueno, esta es la transformación. Esta transformación se da, según la autora, entre el año 86 y el 89. Es el proceso donde esos cuentos se van transformando, y digamos que en el 89 en adelante ya son producciones todas como dentro de ese mismo orden, mientras que en este periodo es que se va dando el salto de una escritura a otra. Ella señala que a veces nos sorprendemos de ver como dos personas muy distintas, como si pensáramos que ese primer escritor humorístico no podía ser el creador del otro. Ella dice que eso nos sucede porque desentendemos lo central que está ocurriendo ahí, es el autoconocimiento del autor, que es algo clave en este proceso de transformación. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a la otra diapositiva. Ivanov, el estreno teatral, su éxito y su fracaso. Son experiencias muy dolorosas para Anton Chekhov, las experiencias con el teatro. Él gusta mucho del teatro, ya habíamos visto en el primer video de niño cómo disfrutaba con esto. De adulto, ya siendo amigo de Suvorin, él visita los teatros, él le gusta el ambiente de los teatros, la gente que trabaja ahí, y se anima a publicar o a escribir para el teatro. Él escribe este drama Ivanov y fracasa rotundamente. Este drama se presenta en 1888, pero el público estaba esperando algo muy distinto a lo que pudo ver. El público que esperaba, ya conocían el autor humorístico, esperaban un poco de eso. Y en el teatro, en la época en la que fue escrita esta obra, si no iba por esa línea, el teatro pues también podría ir por una línea más heroica, la defensa de ciertos ideales, la denuncia de ciertos problemas sociales, señalamiento a los errores de un sistema, ese tipo de cosas. Y bueno, personajes de alguna manera que encarnaban cierto ideal y ciertas transformaciones. Sabemos que es un periodo muy convulso de la historia de Rusia, de lo cual hemos hablado poco porque estamos presentando aquí lo que nos presenta el libro. Olvidé decirlo en este video, en el primer video lo digo al principio, 95% de lo que estoy diciendo acá es tomado del libro, siguiendo fielmente lo que la autora expone. Bueno, decía que las personas esperaban algo y Chejo les entrega una cosa completamente nueva y revolucionaria. No sé, no soy tan conocedor de la historia del teatro para afirmar esto categóricamente, es más o menos como lo expone la autora. La gente no estaba preparada para este tipo de drama, para este tipo de conflicto, para este tipo de narración, llamémoslo así. De todas maneras es una narración donde se transforma un poco la clásica manera de hacer teatro.
Voy a leer un fragmento de la obra, muy corto, que nos va a mostrar bien como lo esencial del conflicto que se expone allí y por qué esto iba a fracasar con el público ruso. Dice, dice el personaje aquí en esta escena. Antes de leer el fragmento del personaje, voy a buscar lo que dice el libro de la autora Nemirovsky y lo cotejamos luego. Esto es tomado de una carta de Anton Chekhov. Entonces, Anton pensaba esto: la combatividad rusa tiene una cualidad específica, se transforma en cansancio enseguida. El hombre, lleno de ardor, en cuanto abandona los bancos de la escuela, quiere levantar un peso que es superior a sus fuerzas, pero apenas alcanza los 35 años, empieza a sentirse agotado y aburrido. Carta Suvorin. ¿Por qué es importante esto? Porque ya había hablado del ideal de héroe transformador y aquí vemos, por lo contrario, es un hombre como abatido, muerto de tedio, de no saber a dónde va, no encuentra una motivación o un sentido, no sabe de dónde proviene esa desazón. Y bueno, parece que el público de la época no estaba preparado para este tipo de conflictos en un personaje. En la obra, el personaje responde así a las críticas de un médico. La situación es más o menos esta: el personaje es el protagonista, Ivanov. Él está casado, su mujer está enferma. El médico que atiende a esta mujer entiende que este esposo no es alguien que acompañe bien a su esposa, no cuida de ella, no le dedica tiempo, busca pretextos para salir de la casa. Entonces le hace unas reclamaciones a este hombre, le dice que esta mujer, que está bastante enferma, podría estar mejor si este hombre asumiera un poco más esa responsabilidad de acompañarla, de darle un poco de afecto. El personaje reconoce, no niega el problema que tiene, la manera de comportarse que tiene, y le va a decir al médico lo siguiente. Ante esas críticas le va a decir: todo eso es verdad, es verdad. Es probable que yo sea horriblemente culpable, pero mis pensamientos se confunden. Mi alma está paralizada por una especie de pereza y no soy capaz de entenderme a mí mismo. No entiendo ni a los demás ni a mí mismo. Pueden oírnos, vamos a dar una vuelta. Yo, querido amigo, se lo contaría todo desde el principio, pero es una historia larga y tan compleja que no terminaría hasta el amanecer. Aniuta es una mujer admirable, extraordinaria. Por mí ha cambiado de religión, abandonó a su padre y a su madre, se apartó de la riqueza, y si yo le hubiera exigido un centenar de sacrificios más, ella los habría hecho sin pestañear. Pues bien, yo no soy para nada admirable ni he hecho sacrificio alguno. Por lo demás, es una historia larga. La esencia del asunto, querido doctor, es que, dicho brevemente, yo me casé por amor, por un amor apasionado, y juré amarla eternamente, pero pasaron 5 años, ella me sigue amando, mientras que yo... Ahora usted me dice que ella pronto morirá y yo no siento ni amor ni lástima, sino como cierto vacío, fatiga. Si se me mira desde fuera, esto seguramente es horrible, ni yo comprendo qué le pasa a mi alma. Bueno, este es el conflicto de Ivano, es el conflicto tal vez central de la obra, no la conozco completamente, he leído un fragmento nomás a propósito de esta biografía. El público no aceptó nada bien esto, el público reaccionó muy mal. Recuerden, en el video anterior nos contaba la autora que la relación público autores era muy demandante. El público espera de los autores
que le señalen un camino, cómo vivir, qué hay que hacer, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Y Chejo, por estas líneas grises, no muy definidas, muy complejas, muy problemáticas, no le dejaba eso claro al público, y el público reacciona, se molesta, siente que lo están timando. Se arma un ambiente pesado en la representación, el público hace comentarios, rechista, grita. Se recuerda esto como algo muy bochornoso, esta representación de Ivanov en 1888. Esto genera un desorden, una reacción muy negativa, y Chejo queda muy golpeado por ese fracaso. Pero sus cuentos siguen triunfando, él sigue publicando cuentos y sigue teniendo éxito con ello. Y a pesar de que ya es un escritor más de tono grave, por esos días escribe El vodevil El oso, esta pequeña pieza cómica que es muy divertida y que esta sí gusta al público inmediatamente, la entienden fácilmente, disfrutan de ella, y esto vuelve a reivindicar a Anton Chekhov como un posible dramaturgo que había dejado muchas dudas con Ivanov. Bueno, en estos ires y venires de la vida, un año después, en 1889, Ivanov triunfa en San Petersburgo. Esto también es una experiencia muy fuerte para Anton Chekhov, porque nos dice la autora que él sufre o experimenta la embriaguez del éxito. Eso de volverse una persona que es comentada en todo lugar, que se alaba su obra. Sabemos que Moscú es una ciudad distinta a San Petersburgo, que se diferencia mucho en su cultura, en sus maneras. Y bueno, esta obra encontró lugar ahí en San Petersburgo. Con el drama, bueno, digo con el vodevil El oso, el Chejo además había tenido no solo éxito en popularidad y fama, sino económico. Esto le trajo muy buenos réditos. Yo agrupé las dos obras de las que habla la autora aquí en el libro. Esta, voy a meter por aquí abajito de estas personas que están leyendo. Estas personas que aparecen aquí en esta diapositiva con el título de La Gaviota es porque, bueno, vamos a hablar de esa obra de teatro. En la parte izquierda aparece una actriz que es importante en este libro. No sé qué tanto en la vida de Chejo, pero aquí es importante. Vamos a hablar de ella en el tercer video y último. En el centro está la imagen de Anton Chejo con el grupo de actores, leyéndoles la obra, están preparándola para hacer los ensayos y demás. Y al lado derecho aparecen dos actores de la época en una escena de La Gaviota. La Gaviota se publica en 1896. Esta obra de teatro viene de una experiencia que en Chejo estimula su creatividad, y es que él en Melijovo sale de cacería con un amigo que es pintor, creo que de apellido Leviatán. Dan caza a un ave muy bonita, algo exótica, y Antón, cuando ve este animalito muerto, siente como una especie de remordimiento, culpa, o experimenta como una especie de absurdo, como, bueno, ¿y qué sentido tiene haberle dado muerte a este ser? Eso le inspira La Gaviota. Luego, quienes conozcan esa obra de teatro, pues sabrán bien qué relación hay entre este evento y la obra. Bueno, ¿qué pasó con esta obra? Este estreno también fue un fracaso total, rotundo, mucho más doloroso que el de Ivanov. Chejo venía de un viaje, había mucha expectativa, lo estaban esperando, pero había tal animadversión o tal como ambiente en el teatro que Chejo desde el principio sintió eso como si hubiese un placer en esperar un fracaso del autor, como si hubiesen personas esperando esto para de alguna manera criticarlo y dañarlo. Ya se sabía que los ensayos no habían salido bien. Antón participó, estuvo presente en ellos. Eso
no se preparó lo suficientemente bien, no encontraban el tono de la obra. Antón la llamaba una comedia, el director del teatro lo llamaba un drama, y ahí esto como que no se pudo consolidar bien. Para Antón fue muy triste esta experiencia, él escapó del teatro, se fue solo, lo buscaba a su Borin, su amigo, lo buscaba a su hermana, porque él salió solo de ahí y muy triste, muy abatido, tanto que él decía que nunca más iba a volver a escribir teatro. Fue un golpe muy duro, quién sabe qué tanto había puesto de su amor por la literatura o por su propia escritura, que esto lo afectó tanto. ¿Qué pasa con esta obra? Que al igual que Ivanov, es una obra que rompe mucho las lógicas tradicionales de una narración, como lo que llaman arcos narrativos. Chekhov dice que empieza fuerte y termina pianísimo, es como que cambia la estructura narrativa más convencional, que es terminar climático, y el público no entiende esto tampoco, le parece como unas chorradas ahí, gente diciendo cualquier cosa, mucho diálogo de literatura. Él es muy criticado y hay un crítico por ahí que usa una frase, me imagino que tomaba como una fábula, que dice como la rana que quería parecerse al buey, algo así. Es muy ofensiva la crítica. Y Tolstoy no se queda atrás. Tolstoy, pues sabemos que Tolstoy no gustaba mucho del teatro, por ejemplo, de Shakespeare, y del de Chekhov tampoco va a gustar. Va a ser un comentario bastante fuerte sobre la obra. Voy a leer ese comentario que hace Tolstoy. Dice Tolstoy sobre la obra: no vale absolutamente nada. Está escrita como los dramas de Ibsen. Ya sabe usted que no me gusta Shakespeare, pero su teatro, Antón Pavlovich, es aún peor. Le dijo esto sonriendo. Bueno, porque la obra la publicaron muy pronto, o sea, la representaron y la obra como al año siguiente ya estaba en imprenta, ya se conseguía el libro. Y Tolstoy pues pensó esto de la obra. Pero otra vez, estos ires y venires nos ponen que esta obra luego iba a tener un éxito total, un éxito que incluso funda un grupo de teatro, que le da como cierto esplendor a una nueva generación de actores, a un grupo, a un director. Y bueno, esto que antes había sido un fracaso muy doloroso para Antón, pues luego le va a traer una gran satisfacción al saber que es una obra que se representa mucho, que es aplaudida no solo en Rusia. Podemos dejar el tema del teatro aquí, pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar de los viajes. Me voy a ubicar por acá arriba para no estorbar en la diapositiva. Esta fotografía tengo entendido que se tomó en las vísperas del viaje a Sajalín. Por eso tenemos aquí Ucrania, Sajalín y ciudades de Oriente, y el viaje por Europa. Estos viajes que dije antes son bastante significativos en la vida de Antón. El viaje a Ucrania, por ejemplo, él pasaba vacaciones en casas de campo y en Ucrania específicamente, y allí él conoce una familia que le presenta un tipo de personas que a él le empiezan a agradar bastante, que son como terratenientes, cierta gente como con cierto rango de nobleza, venidos muy a menos económicamente, pero que guardan cierta dignidad, que además se ven personas como de muy buena voluntad. A Chekhov estas personas le gustan, son personas educadas, son personas que buscan como un bien común. Y bueno, él comparte allí en estas vacaciones, en estas fincas que se queda con personas de este tipo, y pues después en los relatos empezamos a ver personajes que harían parte como de este grupo social, llamémoslo así.
Además, en estos viajes, como a estas casas de campo en Ucrania, él encuentra ese contacto con la naturaleza que va a ser para él muy importante. A él le gusta mucho ese ambiente natural. La enfermedad de Nikolai y su posterior muerte en el 89 van a estimular en Chejo un deseo de hacer algo distinto, de modificar o cambiar algo en, digamos que en su rutina de vida. Y eso que se va a proponer es hacer como un texto, escribir un texto que de verdad tenga una utilidad como social. Ese texto va a ser el texto que describe su viaje a Sajalín. Él viajó allí, que es esta tierra donde mandaban a los condenados a cumplir sus penas, allá sus condenas en Siberia. Y Antón va a viajar a este lugar con ese propósito de escribir un texto que luego de algún modo impacte la sociedad rusa. Este viaje para él es un viaje difícil a nivel de lo difícil del terreno, las distintas dificultades que se encontraban en el camino. Por ejemplo, se queja mucho de que es más fácil en esos lugares inhóspitos de la Rusia encontrar vodka, es más fácil que encontrar alimentos, que cómo no llegan los alimentos a esos lugares. Y allí vive experiencias, o sea, ve cosas muy terribles. Dicen que no podía dormir bien durante días por las cosas que había visto allí. Aunque su manera de contar esa experiencia no va a ser la sensacionalista ni la dramática. Ya voy a hablar de eso. Primero voy a leer un fragmento de una conversación que él tiene con un niño, porque en estas prisiones pues habían presos que iban con sus propias familias porque no tenían cómo vivir en otro lugar. Dice este niño en conversación con Antón Chejo, que lo entrevista. Le dice Antón: ¿cómo se llama tu padre? No lo sé. ¿Cómo es posible? ¿Vives con tu padre y no sabes cómo se llama? ¡Qué vergüenza! No es mi verdadero padre. ¿Qué quieres decir? ¿No es tu verdadero padre? Es el amante de mi madre. ¿Tu madre está casada o es viuda? Es viuda. Vino aquí por su marido. ¿Cómo que vino por su marido? Porque lo mató. ¿Te acuerdas de tu padre? No, soy bastardo. Este tipo de dramas, este tipo de vidas trágicas, de esas vidas, bueno, donde hay experiencias como esta, a Chejo lo tocaron mucho. Él quiso escribir un texto muy reposado, calmo, con una descripción muy de médico, no sé si sea muy acertado decirlo así, más sereno en su narración. El texto, digamos que fue bien recibido, pero no impactó como tal vez él esperaba. La autora no habla mucho más sobre esto. Yo me voy a disponer a leer otra biografía y luego, si hago un nuevo video basado en otra fuente, pues haré énfasis sobre este tipo de acontecimientos. Bueno, Chejo dice que en esta experiencia de viaje conoció el infierno y el paraíso. Llamaba al infierno a Sajalín y llamaba al paraíso a esta ruta que hizo por algunas ciudades de Oriente: Singapur, Hong Kong, el Indostán y sobre todo Sri Lanka. Aquí la llaman Ceilán. Esa ciudad ha tenido muchos nombres. Él recuerda como una gran experiencia ese viaje a Ceilán. Incluso tiene una carta un poco jocosa con unas expresiones que no son muy de su escritura literaria, mostrando como cierta efusividad de esa experiencia de viaje. Bueno, luego él viaja con Suvorin, su amigo, viaja por Europa, visita algunas ciudades como Florencia, como Viena, como Venecia, Roma, Nápoles, Niza.
Él le entusiasmaba mucho estos viajes, como que le gustaba esto de conocer esos otros lugares, esas otras personas. Esto es lo que tenemos que decir sobre los viajes, teniendo en cuenta pues lo que nos ofrece la autora. Voy a pasar esta diapositiva y nos vamos acá. Bueno, ¿qué tenemos acá? Esta foto es la foto de Anton Chejo con Tolstoy. Fueron amigos, pues compartieron. Y esto que llama la autora una etapa sombría tiene que ver con que, según ella, Chejo, golpeado por la muerte de su hermano Nikolai e influenciado por algunos textos de Tolstoy y su cercanía, esta idea de Tolstoy sobre la muerte, ese trabajo que hizo con el libro de La muerte de Iván Ilich, dice ella que esto afectó la escritura de Anton Chejo porque él también como que se metió en una etapa muy oscura en relación a este asunto de la muerte, pero para ella esto produjo en Anton Chejo unos textos muy flojos, como que sus propias características como humano y escritor no iban a ser muy aptas para este tipo de terrenos, para este tipo de temas. En tanto que en Tolstoy ella sí ve unas cualidades para eso. Por ejemplo, tendríamos que ver esa comparativa que hice ahí en esa tabla porque pues es la comparativa que propone la autora. Para ella, Tolstoy es un hombre apasionado con una sublime obstinación, en tanto que Chekhov es un escéptico desligado. Tolstoy arde como una llama y Chekhov alumbra con una luz tenue y fría. Tolstoy idealiza a los pobres, Antón muestra una compasión lúcida. Tolstoy desprecia la elegancia, el lujo, la ciencia y el arte, Antón los aprecia. Tolstoy odia a las mujeres y al amor carnal. Recordemos ese texto de la sonata Kreutzer, creo que se pronuncia así, donde está este narrador que se encuentra un viajero y le cuenta cómo asesinó a su esposa y va señalando este tema de la vida sexual como el principio problemático de todo. En tanto que en Chejo no comprende la importancia del pecado, o sea, él no vive esa experiencia como de observar la sexualidad como algo problemático en los términos que lo ve Tolstoy. Tolstoy es vigoroso, Antón delicado, un poco tal vez por la enfermedad. Tolstoy es creyente, pero su fe es una fe torturada, muy sufriente, en tanto que Anton Chejo más bien entra en una especie de descreimiento sereno. Tolstoy profesa la desesperación, se nota como ese agón, ese conflicto interior, en tanto que en Chekhov él no se abandona ni a la dicha ni al dolor. No sé si esto es como un estoicismo. Tolstoy predica el no desear, en esa etapa más espiritual que va entrando luego él, y Antón no entra como en conflicto con eso, más bien siente que los humanos, o piensa, requieren ciertas cosas y que, no sé, está como en su propia naturaleza ser deseantes y que eso no está mal en sí mismo. Esto es lo que ella llama la etapa oscura. Dice que esos relatos son muy flojos, como sí, como que son relatos que no logran el nivel de escritura que tiene Antón en otros textos. Bueno, no tomé nota de los relatos en sí mismos, los que ella señala. Luego de pronto los agrego aquí en la descripción. Vamos al siguiente tema. Bueno, vamos a hacer aquí en medio de estos dos grandes escritores. No les voy a estorbar mucho. Hagámonos por acá. Anton Chekhov, Guy de Maupassant, dos maestros de la cuentística. Ella va a usar esta contraste, como esta especie de literatura comparada, para hacer el análisis de la literatura de Anton Chekhov, para mostrarnos qué caracteriza su escritura.
Vamos a la siguiente diapositiva donde va a empezar a mostrar en una tabla los contrastes que ella va estableciendo. Volvamos acá arriba. Bueno, aquí tenemos como la comparativa que ella va haciendo entre los dos escritores, lo cual le ayuda a mostrar qué caracteriza la escritura de Anton Chekhov. Bueno, antes de decir que la autora, como había comentado, va haciendo énfasis, ¿cierto? Un poco entra en un capítulo donde habla de literatura, luego habla de los viajes y así se va moviendo. En este capítulo en específico nos está hablando de la escritura de Anton Chekhov. Entonces dice que los cuentos de Maupassant son cuentos como mecanismos muy perfectos, funcionan muy bien, se nota eso de perfección, pero también de artificialidad. Mientras que en Anton, ella ve sus relatos como unos seres vivos que tienen cualidades y defectos. Para ella, en Maupassant, ella se refiere a una cita de este señor Edmond Hallowes. En Maupassant lo anecdótico aparece como forzado y se nota lo forzado por la búsqueda de un efecto con eso anecdótico, mientras que en Anton ella encuentra algo distinto, y es que como Anton Chekhov procura o busca grabar una impresión en el lector, no provocar un efecto, serían como dos cosas distintas. Lo anecdótico no es ni lo central ni va a parecer forzado. En Guy de Maupassant, él se centra en un hecho o un personaje, entonces cuando uno está leyendo capta bien ese centro, mientras que en Chekhov es complejo, porque el centro no está como tan cosificado o unificado en un elemento, sino que hay una trama o una ligazón como de red de fuerzas que van de un personaje a otro, de una situación a otra, de un tema a otro, de un deber a otra cosa, a una presión moral. Ese tipo de cosas están tejidas con lazos múltiples, lo cual genera una complejidad que muestra esta narración como un hecho más real y más profundo también. Luego nos dice que Guy de Maupassant pinta un rasgo, una pasión, y con esto se contenta, o sea, captura algo, un elemento esencial, lo hace muy bien, pero hasta ahí llega, ese es su alcance. En tanto que en Chekhov, él con muy pocas líneas ya es capaz de extraer o hacer perceptible el interior de un personaje. Entonces lo uno otra vez sería como algo más en la superficie y lo otro sería más capaz de socavar o adentrarse un poco en esa interioridad, y de una manera muy especial, porque no necesitarían muchas líneas para dejarnos o hacernos ver esa interioridad compleja de un personaje. Ella ve en Maupassant una especie de pesimismo pueril, sí, como algo infantil o como de una reacción, no sé si estrictamente emocional, mientras que en Anton Chekhov ella ve una tristeza en sus relatos que proviene de esa idea del sinsentido, pero es como una, no sé, como una especie de reacción o de asimilación más madura. Bueno, esto es el contraste que ella hace entre estos dos escritores. Hay una diapositiva más donde podemos ver, vamos a liberar a Anton Chekhov acá, no lo podemos tapar. Ella hace esta enumeración donde nos señala otros aspectos de la escritura de Anton Chekhov. Dice que hace prodigios con personajes de carácter sencillo, pero que con los personajes de un nivel intelectual mayor fracasa. Yo discrepo de esa opinión, no voy a plantear la mía, pero ella lo que nos quiere decir es que, como cuando un personaje en los cuentos de Chekhov tiene un nivel intelectual mayor, a él el cuento no le sale tan bien, es como si no lograra captar bien ese tipo de personaje o construirlo o mostrarlo.
en tanto que Tolstoy sí lo puede hacer. Dice ella que Tolstoy es más capaz de encontrar en ese tipo de personajes lo corriente, mientras que a Chejo no se le daría tan fácil. Ella dice que eso le pasa, por ejemplo, en textos como Una historia aburrida, El duelo o en el cuento Vecinos. Ella también ejemplifica cómo Antón es capaz de escribir, decir mucho en poco, con 3 relatos: Las comadres, que creo que en la traducción que yo tengo es Las campesinas, En misión y El estudiante. Los pone como ejemplos de relatos donde Chejo muestra esa capacidad de, insisto, mostrar mucho en pocas palabras. Luego nos dice que su tono es peculiar, el tono narrativo de Chejo es lúcido, es suave, es reposado. Hay una calma melancólica y desengañada que impregna cada línea. Es sencillo en su escritura, es conciso y pudoroso. Busca sugerir en lugar de explicar. El relato aparece como liso y llano. No sé si esta es la característica principal por la cual este autor se hace tan difícil para un buen número de lectores. Es como que sienten que Chejo no les está diciendo nada relevante o interesante. Al verlo tan cotidiano, tan, no sé si monótono, tan cercano, pero como vacío, no captan la sugerencia, no captan que en el subtexto es donde está en buena parte toda la riqueza de este escritor. Luego nos habla de que en sus obras maestras muestra ser un escritor muy delicado y paciente en la elaboración. No en sus primeros escritos, que ya habíamos dicho cómo los hacía, sino en su etapa más madura. Por eso terminamos ahí en esa diapositiva con este comentario sobre Amorcito, que es un cuento, no lo tengo grabado en el canal, lo voy a grabar. En este cuento dice Gorky, que decía Tolstoy. Gorky decía que Tolstoy decía que ese cuento es como un encaje bordado por una casta muchacha. En otros tiempos había chicas encajeras que trabajaban así. No es el único comentario que yo he escuchado referido a Tolstoy en el que señala en Chekhov como cierto componente femenino. Recuerdo ese otro comentario sobre cuando veían venir a Chekhov, algo así, que parecía que venía como una muchachita, de lo delicado que era. Y aquí en su labor, como en esa labor artesanal, de esa del buen artesano, que tiene como un primor en la construcción de su obra, Tolstoy destaca eso, por ejemplo, en ese cuento. Bueno, creo que con eso hemos terminado esta parte sobre la literatura de Anton Chekhov. Me queda señalar tal vez 2 cosas, bueno, y no son tan breves. Por ejemplo, dije antes que Guy de Maupassant era capaz de centrarse en un personaje o en un hecho. Y Anton no necesita hacerlo de ese modo, porque ella cita, por ejemplo, el cuento Banca y el cuento Tristeza. Ella dice que ahí el centro no es el hecho ni el personaje, aunque sean importantes, sino que lo central es como la cotidianidad del personaje, y de esa cotidianidad emerge la narración. Así el hecho o un hecho que está ocurriendo ahí sea relevante. ¿Por qué dice ella que digamos que es más eficaz o de mayor nivel la narrativa de Anton Chekhov? Ella lo diría porque, según ella, los hechos cruciales o hechos especiales en una vida humana, estos acontecimientos únicos, dramáticos o muy claves, son esporádicos, suceden una que otra vez, mientras que la vida cotidiana, el día a día, cierta rutina, cierta repetición de cosas, es lo que todos vivimos y donde, según ella, somos más nosotros mismos, puesto que es en ese orden en el que estamos nosotros viviendo todo el tiempo.
Por esa razón nosotros nos identificaríamos más con un personaje chejoviano o lo sentiríamos más cercano en esos términos porque está tomado de ahí de su cotidianidad. Mientras que ese ser que enfrenta situaciones clave, situaciones dramáticas o bueno, situaciones que rompen esa cotidianidad, según ella ahí nosotros mismos ya no somos esa base esencial que somos siempre. Derivamos en otros porque estamos condicionados por cosas muy singulares que acaecen ahí, que nos afectan. Bueno, lo otro es que el autor acá no solo habla de Maupassant, habla de un autor Mérimée, no lo conozco. También hace comparaciones con cuentos de él y cita varias veces a la escritora Katherine Mansfield, que tampoco conozco, de la cual señala que ella es una mujer que aprendió mucho de Anton Chekhov y que aplicó mucho este estilo, cada una de estas características en su propia escritura. Para cerrar entonces ahora sí este tema, voy a ir a un comentario que hace la autora sobre la escritura de Anton Chekhov en relación a su vida como hombre. La autora nos va a decir que para Katherine Mansfield la elevación moral del autor va a provocar una mejora en su arte. La señora Irene Nemirovsky nos va a mostrar aquí en el libro como que Anton Chekhov era un hombre que se preocupaba por eso, por elevar su nivel moral. Era un hombre preocupado u ocupado en hacerse mejor en relación a los otros. Según ella, Chekhov no compartiría esta idea de Mansfield, pero según ella, sin compartirlo directamente, sí lo encarnaría. Para ella, Anton Chekhov es alguien que, elevando su categoría moral, también elevó la categoría de su literatura. Lo dice así en la cita. Las cualidades del individuo Chekhov, su modestia, su integridad, su sencillez, sus incesantes esfuerzos por disciplinarse, mejorarse y amar a su prójimo, por soportar estoicamente la dolencia y las adversidades, por aguardar la muerte con dignidad y sin miedo, se reflejan en la obra del Chekhov escritor. Él, aunque afirmaba con pena que la vida carece de sentido, consiguió dar a la suya un significado muy hermoso y muy profundo. Listo, con esto cerramos esta parte de la exposición. Ahora vamos a la amistad con Suvorin. Bueno, quien aparece en pantalla en la imagen es Anton Chekhov y este editor, escritor, crítico de nombre Suvorin. Yo voy a presentar lo que el libro de Mansfield nos muestra sobre este personaje y su relación con Anton Chekhov. ¿Qué sucede acá y por qué es importante hablar de esto? Porque Suvorin va a publicar en su revista o diario, que es muy exitoso, Nuevo Tiempo, textos de Chekhov. Y ellos van a hacer una amistad porque ellos se caen bien, comparten cosas. Por ejemplo, Chekhov admira de Suvorin algo que tal vez Suvorin admira de él también, y es que son personas que vienen de abajo, vienen de clases sociales muy bajas, con mucho esfuerzo y trabajo han ido avanzando y creciendo en varios términos, materiales también, por supuesto. Suvorin entonces es un hombre de un origen popular que a base de mucho sacrificio y trabajo ha logrado cierto éxito. Ellos coinciden en cosas, se entienden muy bien, pero el público ruso ve en Suvorin una persona que no gusta porque está más inclinado al zarismo, al respeto de ese statu quo, de cómo están las cosas. Incluso le ponen un apodo que dice el autor aquí que es que desea el Señor. Ese es el apodo que le ponen, lo ven como una especie de lamezuelas, de un lacayuelo de las clases altas. Y por eso
esta amistad condiciona un poco a Chejo porque salpica un poco de eso a Chejo y haber cierta resistencia por esa amistad que él tiene con este hombre y por publicar en esa revista, en ese diario. Ya nos había dicho la autora en la infancia de Chejo y lo repito acá, que él no se alineaba decididamente en una postura política, que guardaba muy bien como su interior en esos términos. Por eso Suvorin es visto con desconfianza. Anton Chejo experimenta como una especie de frialdad e injusticia del público y los críticos con él. Y se dice que en parte tiene que ver por esta relación que tiene con Suvorin. Ellos también, dice la autora, que ven al público como con cierto desdén, tanto Chejo como Suvorin. Pero ella dice que Suvorin lo ve con cinismo, mientras que Chejo ve al público con un benigno desencanto. Serían como dos matices muy diferenciados ahí. Esta, no sé, como esta repulsión del público que Chejo experimenta, que se ve como una cierta, no sé, envidia o bueno, o insatisfacción del público porque él no encarna los ideales que tal vez una buena mayoría quiere que él encarne. Repito, tiene que ver con esta relación con Suvorin también. Porque aparece aquí el pabellón número 6. Porque según la autora, esta publicación, este libro, va a reivindicar un poco a Anton Chejo con el público. Porque la interpretación que hacen de esta narración es como la toman como una metáfora de una crítica al sistema zarista, a cierta corrupción y degradación que hay en el sistema y que requiere un cambio. Entonces, como lo interpretan de esa manera, Anton Chejo, digamos que otra vez es más o menos bien recibido por el público general. Creo que podemos pasar de acá y vamos a hablar de Melijovo. Bueno, Melijovo. Chejo compra, vamos a retirar a este lado para que veamos las dos fotografías. Esas son fotografías que bajé de internet que son esa propiedad que creo que ahora es un museo, alberga un museo en memoria de Anton Chekhov. Melijovo fue una finca que él compró y que fue propietario entre 1892 y 1898, lo que no significa que haya vivido todo ese tiempo ahí porque él viajaba, pues se movía, iba a Moscú, a San Petersburgo y hacía otros movimientos, pero digamos que fue un lugar donde él pasó mucho tiempo, que disfrutó mucho y que también inspiró algunos de sus mejores relatos. Esta casa de arriba es como la casa familiar. Recuerden que Chejo cargaba con su familia para todos lados, ahí vivía con su padre, su madre, algunos de sus hermanos estaban ahí, su hermana, o iban y venían. Y acá abajo hay una pequeña casa, parte de esta propiedad, que es como la casa de estudio donde él escribía y trabajaba. Y también atendía pacientes, él nunca dejó de oficiar como médico. Aquí vamos a hablar un poco de eso. Bueno, la vida en familia. ¿Qué decimos sobre esto? Pues que Anton Chekhov siguió tomando ese rol casi que de sucedáneo del padre, manteniendo materialmente a la familia, estando cercano a ellos, conviviendo con ellos. Eso no le disgustaba a él, nos dice la autora. A él le gustaba sentirse acompañado de todas estas personas. Pero una cosa es como Chekhov veía su vida aquí. Él estaba muy contento, tanto que se dedica a la jardinería. Hay fotos como de Antón en un jardín que dicen que fue sembrado por él mismo. Él disfrutaba mucho de este lugar, recibía bastantes visitas, pero el lugar en sí mismo para él era muy agradable. Ahora bien, ¿cómo lo veía otra persona desde fuera? Por ejemplo, su hermano mayor Alexander le escribe una carta donde le dice cómo ve la vida de Chejo ahí en Melijovo, y quiero leer ese pasaje. Dice Alexander: Alexander estuvo ahí en la casa de Melijovo
se fue y una vez se fue le mandó esta carta. O sea, esto se lo puede haber dicho personalmente, no fue capaz, se lo dijo por escrito y se lo dijo así. Viéndote, viendo tu terrible vida, sufría constantemente. Todos sin excepción quieren tu bien, pero el resultado es un completo despropósito. Para acabar con todo ese despropósito, esas vejaciones mutuas, esas lágrimas, esos padecimientos inevitables, esos suspiros ahogados, solo puedes hacer una cosa: decidirte de una vez, partir. Nuestra madre no te comprende en absoluto ni te comprenderá jamás. Sufre profundamente, pero porque estás enfermo e irritable. Pero no llegará hasta la comprensión de tu mente. Ayer, en el bosque, nuestro padre me repetía que nadie lo escucha. Es inteligente. El abuelo era administrador, ergo, tú eres una buena persona, una persona excelente. Dios te ha dado una chispa de talento. Con ella estarás en casa a donde quiera que vayas. Necesitas, cueste lo que cueste, mantener tu alma viva. Abandónalo todo. Tus sueños de vivir en el campo, tu amor por Melijovo, todos los sentimientos y trabajos que allí has invertido. Melijovo no es única en el mundo. ¿Qué sentido tiene que Altrimantrán devore tu alma como las ratas devoran una vela? Y no es difícil devorarla. Altrimantrán es el papá de Anton Chejo, porque he visto como que en la correspondencia estos dos jugaban un poco a ponerle apodos al padre. Son un poco burlones con el padre. Recuerden en esa etapa de la infancia donde se nos muestra al padre como una especie de tirano, un déspota, muy ruidoso y severo. Entonces ellos ya adultos, no sé si el rol de poder o esa jerarquía de poder ya virado, entonces juegan un poco con esto de los apodos. Antón no lo ve así, él dice estar a gusto ahí. Además la autora dice que aunque podría ser en parte el ambiente familiar, algo vampiresco, para Antón, él sabía protegerse de esto. Dice ella que él siempre conservó su libertad interior. Desde su infancia, ella ya en su infancia nos hablaba sobre esto. Y dice que él conserva su libertad interior gracias a su imaginación, al silencio. Chekhov no era alguien que se exponía mucho desde su interior. Su irónica resignación y su amor por la naturaleza. Estas cosas preservan que aún en un ambiente que puede tener todas esas tensiones, él lograra mantenerse en un punto que le permitía escribir, por ejemplo, como escribió. Él mismo se describía en esta época como, se señalaba como que él mismo se parecía, decía, me parezco a un ahogado por el estado de declive que empieza a sufrir Chekhov, porque aunque él murió a los 44 años, pues según como nos lo describe la autora, es como si Chekhov hubiera vivido la senectud. O sea, su experiencia vital, aún tan corta, es como si hubiera tenido esas 4 etapas de vida, una infancia más o menos hasta los 16 años, entraría en una juventud de los 16 a los 26, que es cuando llega la carta de Suvorin. Ahí entraría en una etapa adulta, que iría más o menos de los 26 a los 30 y algo, 36, 37, y ahí entraría en una senectud. Es una vejez porque físicamente él ya está muy degradado, está muy débil, tiene muy pocas fuerzas y es como si hubiera experimentado esa edad senil. Bueno, a Chekhov en esta estancia, esta vida en Melijovo, le gustaba mucho, pero esto tenía también su cara opuesta. Por ejemplo, ese servicio médico que él prestaba era muy demandante, muy fatigante. Él no tenía suficientes recursos materiales y le tocaba, por ejemplo, salir a altas horas de la noche o en la madrugada a atender enfermos de la zona. Y a él le molestaba esto, o sea, no podemos decir que esto lo hacía pues con el máximo sacrificio y placer. No, él sufría esto, él quería dedicarse a la escritura, pero también tenía esta presión y este deber moral y de su propia profesión de cumplir con estas cosas. Me recuerda un poco El médico rural, el cuento de Franz Kafka, de ese médico que
en unas condiciones muy adversas tiene que ir a atender a un enfermo y luego se topa con un enfermo bastante singular. Es, creo que una experiencia muy cercana a lo que podría vivir Anton Chejo en este periodo de su vida. Luego allí él experimentó bueno, estas experiencias le permitieron dieron inspiración a cuentos como Campesinos y El cuento en el barranco. Cuentos donde Anton Chekhov no idealiza las clases campesinas, muestra un lado muy oscuro de las mismas, lo cual le valía cierta crítica y recelo de cierto público de su época, que estaba tal vez en otra línea. Él busca ayudar y mejorar su entorno. Tengo entendido que enseña a leer a unas niñas de la zona. Él quiere impactar como esos nobles, esa nobleza rural decaída que intentaba como de algún modo afectar positivamente su entorno. Él también trataba de hacer esto, pero era bastante frustrante no poder conseguirlo porque el gobierno no ayudaba mucho, porque la gente poderosa estaba un poco a la defensiva y con mucha desconfianza del pueblo en general. Bueno, nos acercamos al final. Vamos a la última diapositiva, creo. Sí, que es sobre la crisis de salud. Vamos a hacer por aquí, donde estorbe menos. Por aquí. Ahí tenemos una imagen de Anton Chekhov, donde ya se lo ve un poco decaído. Esta crisis de salud. La autora nos dice que por allá en el 1897, Antón estuvo en Moscú y empezó a sentirse muy mal. Él hace un poquito de bromas con esto de la enfermedad, pero él sabe lo que tiene, pues ha visto morir a su hermano de esa enfermedad. Él ya ha tenido tos con sangre desde mucho antes, desde 24 o 26 años ya había tenido este tipo de tos. Él sabe qué es lo que está padeciendo. Lo hospitalizan, le proponen esta prescripción médica que consistía en cambiar de lugar para mejorar condiciones climáticas. Él viaja a Biarritz, luego estuvo en Niza. Le gustó mucho Niza, el trato de las personas, como la educación de las gentes en el interactuar con los extranjeros o con los otros. Pero él tenía problemas con el idioma, él no se le daba muy bien los idiomas y esto le afectaba un poco su vida cotidiana. Estando allí, Antón se metió, digamos, o se interesó por este caso Dreyfus, un caso que en esta historia de finales del siglo XIX y principios del XX es como tan preponderante en la historia europea. Yo no conozco mucho el caso, ni tengo un conocimiento, una comprensión muy detallada de por qué este momento histórico o este caso en específico interesó a pensadores de distintos países de Europa. Por ejemplo, tengo entendido pues que este Dreyfus era perteneciente al ejército francés, creo que de origen judío, y se lo señala como de espionaje. Y eso desata pues una pelea en los tribunales, que se presenten pruebas, entonces lo ven como no, como una especie de, no sé si de rechazo simplemente por condición racial o de etnia, y los intelectuales empiezan a tomar partido ahí. Marcel Proust, otro autor que tengo aquí varios, estoy tratando de leer su primera novela completa en el canal, también se interesó mucho por este caso, también tomó partido a favor de Dreyfus, que es la posición que asumió Anton Chekhov, y dicen que esta posición a favor de Dreyfus lo distanció de Suvorin, porque Suvorin en su, no sé, en su inclinación reaccionaria, él no tomó partido en favor de Dreyfus. La autora señala que eso pudo haber ayudado a cierto enfriamiento de esa amistad que se fue dando al final de la vida de Chekhov. Luego, la autora nos habla de la muerte del padre de Anton Chekhov en 1898, pero no dice nada relevante en relación a esto.
no nos comenta cómo afecta esto a Anton Chekhov, cómo fue, o a la familia, cómo se dio, no sé, cómo se dieron las cosas alrededor de esta muerte. Ella solo nos da unas lineecitas por ahí, dos, tres líneas donde nos dice que en esa fecha murió el padre de Chekhov. Y bueno, Anton vende la propiedad de Melijovo y se instala en Yalta. Es por condiciones de salud, por salir de Europa donde no se le hace falta su tierra, si le hace falta Rusia. Entonces, por condiciones de salud, por no adaptarse a Europa, vuelve a Rusia, pero se instala en Yalta. Bueno, ya para despedirme, voy a abrir aquí la pantalla. Bueno, espero que les haya interesado esta exposición. No ha sido fácil mantener una línea aquí expositiva, no estoy editando, así que esto está grabado en una sola toma. En el tercer video, que va a ser más corto porque recoge un periodo de menos años y donde la autora va a hacer comentarios más sobre el teatro, sobre ciertas relaciones amorosas de Anton Chekhov, su relación con la actriz Olga, con la otra actriz de la que voy a hablar, que dije que iba a hablar. Entonces, el video va a ser más corto y vamos a cerrar esta exposición de este libro de Irene Nemirovsky sobre la vida de Anton Chekhov. Próximamente, si lo veo pertinente, cuando esté estudiando la otra fuente, si veo las condiciones, pues estaré haciendo otros videos más sobre Anton Chekhov, escritor clave en mi vida personal como lector y en este canal que he abierto en YouTube y que ha sido como el escritor o el escritor central del canal. Bueno, un abrazo y muchas gracias por su escucha y atención.